Job capítulo 10, versículo 1 al 7. Vamos a leer Job 10, del 1 al 7, hermano. Ahí acompáñenme, por favor, léalo usted también en su Biblia, ¿ok? Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Ese es el versículo para el día de hoy, hermanos. Vamos a darle paso a nuestro hermano Sergio, que Dios lo use y lo guíe esta mañana. ¿Escucharon ustedes con atención estos textos que se leyeron? ¿Alguna vez ha presentado usted una queja a alguien? ¿Alguna vez usted se ha quejado con alguien, ya sea con su pareja, con sus hijos? ¿Cuál ha sido la reacción? Tal vez le haya dicho: ¿por qué te quejas? ¿Por qué? ¿No tienes el derecho de quejarte? Vamos a ver esta tarde la lamentación de Job. Job se lamentó con Dios y él lo dice. ¿Tenía derecho Job a lamentarse? Vemos nosotros que Job, en su contexto, tuvo muchas cosas trágicas en su vida. Este pasaje nos muestra a un hombre que ha tocado fondo. A veces necesitamos tocar fondo para poder quejarnos. Job no tiene miedo de ser honesto con Dios. Nosotros también tenemos que ser honestos con Dios, porque Dios conoce nuestra situación. Dios conoce nuestro dolor. Dios conoce nuestro sufrimiento. Dios conoce tu vida y Dios conoce mi vida. Y que en medio de su dolor clama por una respuesta. Hermanos, todos necesitamos pedirle una respuesta a Dios. Yo no sé si en este momento tú tienes un problema. Tú sientes que ya no hay esperanza. Tú sientes que ya todo está perdido. Así se sintió Job. Aunque Job sí había perdido todo ahí. ¿Qué había perdido? Había perdido sus hijos, sus bienes, porque era un hombre de muchos bienes. Pero aún así Job dijo: yo me voy a presentar ante Dios y le voy a exponer mi queja.
¿Cuántos de nosotros a veces tenemos temor de confrontar a Dios y decirle por qué? ¿Alguna vez un hijo suyo le ha confrontado con la verdad? ¿Alguna vez un hijo suyo le ha confrontado con la verdad? ¿Qué ha hecho usted cuando ese hijo lo ha confrontado a usted con la verdad? ¿Lo ha reprendido? ¿Lo ha bofeteado? ¿Lo ha corrido? Cuando le confrontan con la verdad. Muchos de nuestros hijos a veces nos reclaman a nosotros como padres cosas por las que ellos están pasando y que piensan que es culpa de nosotros. Eso es lo que Job estaba pensando de Dios. Job estaba creyendo que lo que él estaba pasando era por culpa de Dios. Por eso dice Job, mi alma está hastiada de mi vida. Él dice, mi alma está harta. Por decirlo así, dice, mi alma está harta. Imaginemos a Job para que haya llegado al punto de decir esas palabras, de sentirse de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, estoy cansado ya de este problema, estoy harto de seguir así con lo mismo? ¿Cuántas veces? Muchas. Es por eso que el tema central de hoy es que Dios no se molesta. Dios no se molesta por nuestra total honestidad en el sufrimiento. Él tiene el control. Él conoce nuestro corazón. Él conoce tu dolor. ¿Por qué te digo que Él te conoce? Porque Él fue el que te formó. Él fue el que te dio forma dentro de ese vientre. Él sabe quién eres. Él sabe qué necesitas. Entonces dice el versículo 2, diré a Dios, no me condenes, sino hazme entender. Job quería entender qué es lo que le estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos saber por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué? Hermanos, Job dice esto porque Job sabía que él era un hombre íntegro. Job era el hombre más íntegro de toda la tierra. Por eso él preguntaba, ¿por qué? Hazme entender, ¿qué he hecho mal? Hermanos, a veces nosotros nos acontecen situaciones difíciles en nuestra vida y no sabemos por qué nos pasan cosas mal, cuando hacemos lo mejor que podemos de nosotros mismos, porque todos entregamos lo mejor de nosotros. Y hasta parece adrede que cuanto más hacemos las cosas correctas, más cosas nos pasan a veces. Hermanos, hay días en los que mantener la compostura es imposible. Hay días en los que a veces que es imposible mantenerte callado. Es imposible. Hay momentos en la vida donde el dolor físico, emocional o espiritual son tan densos que no podemos soportar. Y eso es lo que estaba pasando con Job. Job estaba en esa condición. Lo había perdido todo. Sus hijos, sus bienes, su salud y el apoyo de ¿quién? El apoyo de su mujer. Hermanas, el apoyo más grande de un hombre es la mujer. Si usted quiere que en su matrimonio le vaya bien, sírvale a su esposo.
Cuando usted le da lo mejor de usted a su esposo le va a dar lo mejor de él y buscar mucho más para darle a usted. Porque el hombre es la cabeza del hogar. Cuando usted haga lo que el Señor dice, su hogar va a ser mucho mejor. Job dice que habla en la amargura de su alma. Está expresando un dolor que satura todo su ser físico, mental y espiritual. El dilema de Job. Job está atrapado en la teología de sus amigos, hermanos. Job está atrapado en la teología de sus amigos. ¿Qué era lo que decían sus amigos? Decían sus amigos, estás así porque algo hiciste, pecaste, hiciste algo malo, por eso te está pasando esto. Pero no, mis hermanos, si sufres es porque pecaste. Como él sabe que no ha hecho nada para merecer esto, es que él reclama. ¿Cuántos de nosotros decimos a veces dejamos de creer en Dios porque pensamos que Dios es el que ocasiona todo? Pero ¿recuerdan ustedes ese concilio que hubo en el cielo? Que llegó allí todos los jefes de los mundos no caídos, pero entre ellos, ¿quién llegó también? ¿Y qué dice Dios? ¿De dónde vienes? ¿Y qué dijo? De rodear la tierra. Y le hizo una pregunta. ¿Has observado a mi siervo Job, un hombre íntegro? ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? Él te sigue porque le tienes todos los bienes que tiene ahí. Entonces Dios le dice, te doy permiso que trabajes con él, pero no le toques su vida. Mire lo que sigue diciendo. El verso 3. ¿Te parece bien oprimirme? ¿Desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? Hermanos, muchas veces nosotros vemos a los impíos prosperar. Los vemos que prosperan, buenas casas, buenos carros, blasfeman contra Dios, no les pasa nada y todo tranquilo. Y nosotros nos arrodillamos, oramos, se burlan de nosotros, nos dicen y nosotros seguimos. Y a veces, como dijo el hermano José Luis, ahorita en su testimonio, y no nomás el hermano José Luis, yo creo que a todos hemos estado en un momento en que se nos acaba por completo todo. Pero cuando menos tenemos, no falta que Dios provea. Dios siempre ha provisto que comer y que vestir. Nos ha dado lo necesario para vivir. Más que suficiente, hermanos. Sigue diciendo. Vamos a ver el enfoque. Hermanos, hay un enfoque aquí, que ese enfoque es el conflicto que hay entre el bien y el mal. Job no ve el panorama completo. Job no vio ese panorama completo. Job no supo lo que había acontecido en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él no sabe por qué están pasando estas cosas. Él no sabe por qué perdió a sus hijos. Él no sabe por qué perdió sus bienes. Él no sabe por qué su esposa, por qué sus amigos hablan mal de él. Él no sabe por qué su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Él no sabe por qué. Pero nosotros ahora sí sabemos por qué estaban ocasionándose esas cosas.
No sabe lo que ocurrió en los capítulos 1 y 2. No sabe que hay un enemigo. Él no sabe que hay un enemigo. Mucha gente no cree que tenemos un enemigo. Cuando tenemos un enemigo, y ese enemigo somos nosotros mismos. Y también tenemos otro enemigo que es engañador, que te engaña a cada momento de tu vida. A cada momento estamos siendo engañados, estamos siendo bombardeados por el engañador, hermanos. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y estamos siendo engañados y no nos damos cuenta. No sabe que entonces lo que pasa es que Satanás está desafiando el carácter de Dios y la lealtad de la humanidad. ¿Está haciendo qué? Desafiando el carácter de Dios y la lealtad de la humanidad. Y la humanidad está cayendo en sus garras diciendo, no creo más. Estos últimos días he estado viendo personas que fueron creyentes hasta predicadores. ¿Y saben qué han dicho? No creo más en Dios, me he vuelto ateo, me he vuelto agnóstico. No creo. Pero no se dan cuenta, como Job no se estaba dando cuenta. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que te está diciendo, no creas. No creas en esto, son fábulas, son mentiras, esto fueron inventos de los hombres. Esto fueron inventos de los hombres. Hermanos, para que esto suceda y pueda llegar a tu mente y tu mente creer todo esto, es porque hay gente muy inteligente siendo usada por Dios para que su inteligencia tú la veas y digas, wow, esta es una tremenda inteligencia. Y decir, no más. Entonces, en el libro El conflicto de los siglos, se menciona que Satanás busca distorsionar el carácter de Dios para que lo veamos como un tirano severo. Job cae en esa trampa visual. Piensa que el Creador disfruta destruir la obra de sus manos. Eso es lo mismo que pensó Job, que Dios era el que estaba destruyendo su vida. El mismo que lo creó es el mismo que lo estaba destruyendo. Hemos estado mostrando a través de muchos estudios que Dios no es el culpable de las ocasiones, de todo lo que pasa. La misma gente se busca sus propios males. Porque Dios mismo dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero tú escoge. Entonces, cuando pasa lo malo, es porque uno, ¿qué? Lo escogió, pero que después de que lo escoge, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Cuando Dios te dice, aquí está lo bueno y lo malo. ¿Por qué Dios pone lo bueno y pone lo malo? ¿Por qué? ¿Saben qué? Para demostrarle a Satanás que Dios no es lo que él quiere hacer ver a Dios, que es un Dios que quiere todo a la fuerza. No, ahí está, tú decides. Tú decides qué quieres. Yo te lo pongo allí, te pongo el bien y te pongo el mal. Tú decides. Hermano, toda decisión va a tener una ¿qué? Una consecuencia, sea buena o sea mala. Sigue diciendo el verso 4. ¿Acaso son de carne tus ojos? ¿Ves tú las cosas como las ve el hombre? Hermano, nosotros los hombres, ¿cómo vemos las cosas? Muy distorsionadas. No las vemos como Dios las ve. Porque Dios ve el futuro y nosotros únicamente podemos ver lo que alcanzamos de ver de aquí a aquí. ¿Y qué es lo que más vemos nosotros? Lo malo. Siempre tenemos nuestra mirada en lo malo.
Haga usted 20 cosas buenas y haga una mala. ¿En cuál se va a notar más? Porque el hombre es lo que ve, lo malo. No miramos lo bueno. Entonces, vamos a ver cuál es la verdad de esto. Dios es el creador que sostiene la vida, hermanos. Dios es el creador que sostiene la vida. Toda esta semana yo le decía a mi esposa, oye, no sé por qué yo he estado luchando tanto en pensamientos, en sueño, en esto, de que por esas personas que he visto a través de estas 2 semanas, de que han dejado de creer. Y me pregunto, ¿qué más pruebas quieren estas personas de que existe un Dios? De que hay un Dios que nos creó, que creó el mundo. Hermano, usted no se parece a mí ni yo me parezco a usted. Todos somos únicos, todos somos diferentes. La casualidad no hace las cosas tan perfectas. Su huella no es la misma huella que la mía. Sus ojos no son los mismos ojos que los míos. Todos tenemos algo diferente. Todos no somos iguales. Oiga, quién fue el único que pudo haber hecho las cosas tan perfectas y diferentes unos de los otros? El ser humano ha querido trabajar en han estado trabajando con los animales, queriéndolos hacer igualitos. Los podrán hacer igualitos por fuera, pero no por dentro como Dios lo ha hecho. Dios nos ha hecho únicos y tú eres único para Dios. Entonces, Dios es el creador que sostiene la vida, no el destructor. El sufrimiento de Job no es un decreto de Dios para destruirlo, sino la consecuencia de un conflicto cósmico donde la soberanía del amor de Dios está siendo cuestionado por el enemigo. ¿Cuántos no cuestionamos el amor de Dios últimamente? ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué si Dios es amor, por qué pasa esto? ¿Pero por qué si Dios? Porque hay niños con cáncer. ¿Por qué? ¿La culpa a quién se la estamos echando? ¿Y quién fue el que ocasionó todo? El enemigo en un principio en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad de elegir. Dios le dio la libertad a Adán y a Eva de elegir si probaban del árbol del conocimiento del bien y el mal o no. Dios podía decirles, no lo hagan. Sí, pero ¿qué va a decir Satanás? ¿Qué te dije? Tú los quieres tener a la fuerza. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahí están. Pero hay consecuencias. Ahí están las consecuencias. Estas son las consecuencias que estamos viviendo por la libertad que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que esa libertad que nos dio, que se convirtió en un error para toda la humanidad, Él quiere volver a estar como en el principio. Él quiere volver todas las cosas al principio, pero Él no nos va a obligar a que le sigamos. Esta mañana estudiábamos en la escuela sabática que Dios no obliga a nadie. Yo no puedo obligar a mi esposa a que venga a la iglesia si ella no quiere venir. Ella no me puede obligar a mí a venir si yo no quiero venir. Tiene que ser decisión propia y por amor. ¿Por amor a quién? A nuestro Creador, hermanos. Entonces, sabemos que la soberanía de Dios y el amor de Dios están siendo cuestionados por el enemigo. Dice el verso 5, ¿son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como el tiempo de los seres humanos? Para que estés al acecho de mi iniquidad y andes indignado tras mi pecado, aún sabiendo que no soy ¿qué? Impío y que nadie podría librarme de tu mano. Job sabía, él sabía que no era impío, él sabía que no era malo.
Hermanos, muchos de nosotros no somos malos. No lo somos. No porque nos pasen cosas quiere decir que somos malos. No. Muchas veces el enemigo nos hace sentir que somos malos, que somos esto, que somos lo otro. Hermanos, no. Quítese de su mente que usted es malo, quítese de su mente que usted no vale, quítese de su mente que usted no... Mire, muchas veces el mismo enemigo nos hace ver que nuestra vida no tiene sentido. Muchas veces nos hacen, no sirvo para nada. No, ya no quiero vivir. Hermanos, para que su vida pueda tener sentido, necesita conocer a Jesús. Si usted conoce a Jesús, su vida va a empezar a tener sentido y va a empezar a disfrutar. Pero no disfrutar de esto que tenemos aquí, a disfrutar de algo que está por venir, de una promesa que Dios nos hizo. Hermanos, este no es nuestro mundo. Este no es el mundo que Dios creó en el principio. Este no es. Dios dice en Isaías 66, 22 y 23 que habrá cielos nuevos y tierras nuevas, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más sufrimiento. A veces el sufrimiento es el que nos hace a nosotros dejar de creer en Dios, porque nos han ofendido, porque nos han pasado cosas en nuestra vida. No han salido las cosas como yo quería. Y como no salieron como yo quería, es Dios el que provocó esto. Nunca soy yo, siempre es Dios. Siempre la culpa es para Dios. Y el enemigo le hace, eso quiero que piensen. Y lo estoy logrando. Tengo seguidores y muchos seguidores tengo. Y cada día se van aumentando seguidores y seguidores. Porque ustedes ven las bancas vacías. No quiere decir que porque no estén aquí, están perdidos. Es que el enemigo está trabajando poco a poco, haciéndolos que se vayan enfriando, haciéndolos que se vayan desanimando. Y el desánimo, ¿dónde ustedes creen que van a enfocar su desánimo? En usted y en mí. Porque así es lo que acabamos de decir. Haga 1000 cosas buenas, pero equivóquese en una y en la que se equivocó es en la que se van a enfocar. Ahora, hermanos, ojos de carne. Job le pregunta a Dios si ve las cosas con las mismas limitaciones e imperfección que los seres humanos juzgan por las apariencias, juzgan el dolor como sinónimo de castigo divino. Job reconoce la adolescencia de Dios. Tú sabes que no soy impío. Eso le dice Job a Dios. Oiga, imagínese, viaje en esto. Ve a Job luchando contra Dios diciéndole, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Hermano, eso nos falta a nosotros. Preguntarle a Dios cara a cara, donde estamos allí en nuestro hogar. No estamos locos. Señor, si tú me hiciste, dime por qué pasan estas cosas, dime por qué yo me estoy desanimando, dime por qué yo no quiero creer en ti, dime por qué hice mal. Dímelo, Señor, muéstramelo. Necesito respuestas. No dejes sin respuesta mis preguntas, Señor. Hermano, eso es lo que nos falta a todos nosotros. Decirle a Dios lo que sientes. Dile lo que sientes y Él te va a responder de una u otra manera, pero nunca te va a dejar sin respuesta. Eso tenlo por seguro, que nunca te va a dejar sin respuesta. Ahí la lucha va a estar en tu cabeza. La lucha va a estar dentro de ti, porque hay un conflicto entre el bien y el mal. Y ahí va a depender de ti a quién le des la victoria.
Dime cómo te alimentas, de qué te alimentas. De lo que te alimentes es lo que tú vas a decidir. Job dice que hay una profunda fe en el lamento de Job a pesar de su amargura. Sabe que Dios conoce su corazón y su integridad. Él lo sabe. Él sabe, pero aún así le reclama. Sabe también que el Dios que pereció, que apareció oprimirlo, es el único que tiene el poder absoluto. Ese Dios que le parece oprimirlo es el que tiene el poder absoluto. Si nosotros vemos nomás esas imágenes que están en la pantalla, vemos ahí a ese hombre y a sus amigos. ¿Cuántos amigos no te han dicho, te va como te va? Porque vas a la iglesia. Te va como te va porque sigues a un Dios que no existe. Te va como te va porque esto, déjalo, no, y verás que te va a ir bien. Hermanos, y a lo mejor sí le vaya bien. Pero le va a ir bien un momento para este tiempo. Pero después, hermano, todo, nada es gratis. Nada es gratis. ¿Cuántas personas dicen que no existe el enemigo? ¿Cuántas personas han vendido su alma a esa persona, a ese personaje? Pero a fin de cuentas, les ha cobrado y cómo han terminado. Hombres millonarios quitándose la vida cuando lo que más querían lo tuvieron y después de que lo tuvieron lo que desearon. Por eso que su deseo para tener, que sea Jesús en su corazón. Teniendo a Jesús en su corazón, no le va a faltar nada, hermano. ¿Sabe quién le va a sobrar? Amor. Le va a sobrar gozo, le va a sobrar placer. Nunca lo van a ver sin reírse, porque la risa únicamente la puede dar la paz que Cristo da. Y eso es lo que estaba diciendo Job. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? ¿Pero va que nunca maldijo a Dios? No. Simplemente, hermanos, era un reclamo. Es que tenemos el derecho, hermanos. Un hijo tiene el derecho de reclamarle a su papá a veces cosas. A veces nosotros como padres nos equivocamos y nuestros hijos a veces, ellos se vuelven rebeldes porque tienen el temor de reclamarle a un padre las cosas que hacemos mal. Pero cuando un hijo se presenta ante su padre con respeto y decirle, papá, ¿por qué esto, papá? ¿Por qué estamos viviendo así? ¿Por qué nos pasa esto? El papá tiene que darle una respuesta. El papá no tiene que enojarse. El hijo tiene el derecho de preguntarle a su padre por qué las cosas pasan. Pero a veces, ¿cómo somos los humanos? Es que por la culpa de aquel. Es que por la culpa de este. Es que yo quise hacer las cosas bien. Hermanos, nosotros muchas veces como padres tenemos culpa. Entonces, aquí vemos nosotros, hermanos, que la gracia de Dios es lo que todos necesitamos. La gracia de Dios. Para los adventistas, el juicio de Dios, hermanos, no es una herramienta de terror, sino de vindicación. Job apela a lo que Dios sabe de él. ¿Qué no sabe Dios de ti? Dime que Dios no sabe de ti. ¿Hay algo que le podamos ocultar a Dios? ¿Hay algo que Dios no sepa de nosotros? Hay veces que decimos, voy a hacer esto que al cabo que nadie me ve. Voy a decir esto que al cabo que nadie me escucha, hermano. Dios te oye, Dios te escucha.
tenemos una gran nube de testigos, los ángeles. Cada uno de nosotros tenemos un ángel y ese ángel está viendo qué es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hacemos, ¿ellos qué hacen? Anotan. Porque en el fin de un juicio, al final de un juicio, se va a mirar aquí todo lo que tú pensaste que nunca nadie lo vio y ahí te lo van a presentar tal y como fue dicho y fue hecho. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda de por qué no vamos a estar allí o de por qué sí vamos a estar ahí. Están las dos, hermanos. Entonces dice el verso 6, para que estés al acecho de mi iniquidad y andes indignado tras mi pecado. Miren lo que dice, para que estés al acecho de qué? De mi iniquidad. O sea, él pensaba que Dios estaba siempre ahí. Y sí, Dios está ahí viéndote, pero te deja que tú decidas qué hacer. Dios siempre nos está mirando. Pero hay uno que te dice, síguelo haciendo, está bien, hazlo. Y lo hacemos, hermanos. Miren lo que dice aquí. Job apela a Dios, que sabe todo de él. ¿Cuál es el desenlace teológico de esto? El libro de Job no termina en el capítulo 10, hermanos. Cuando Dios interviene en el capítulo 38 y al 42, no le da a Job una explicación intelectual de su sufrimiento, sino que revela su grandeza y su cuidado creador. Y lo más importante, Dios reprende a esos amigos que estaban parados frente a Job. Y dice que Job habló lo recto. Vayamos nosotros a nuestras Biblias en el capítulo 42 de Job, versos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras, ¿a quién? A Job. Jehová dijo a Elifaz, el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo de cierto lo atenderé, para no trataros con ofrenda, con afrenta, por no haber hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, el temita, Bildad, el suita y Sofar, el naamatita, e hicieron como Jehová les habría dicho, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Qué hizo Job por sus amigos? Oró por sus amigos. ¿Usted ora por sus amigos, hermano? ¿Usted ora por aquellos que le persiguen? ¿Usted ora por ellos? Si usted ora por ellos, le va a ir bien. Validando su derecho a clamar en el dolor. ¿Qué dice Job? Capítulo 2, verso 11 al 13. Job, capítulo 2, verso 11 al 13. 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el sutita y Sofar, el naamatita, al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y consolarlo. ¿A qué venían? A consolarlo.
Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron, hermanos? ¿Cómo estaba Job? ¿Quién era Job? ¿Un hombre qué? Rico. Un hombre de posesiones. Y sin embargo, ¿por qué no lo reconocieron ellos? Porque ¿cómo estaba? Lleno de llagas. Miren lo que dice. Estos, alzando los ojos desde lejos, no le reconocieron. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Se alegraron? No. Dice que lloraron a gritos. Y rasgó cada cual su manto y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Su dolor era muy grande, hermanos. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando apenas nos pasa un problemita? No más iglesia, no más creer, no más nada. Estamos viendo que cuando le pase un problema es porque usted está siendo atacado por el enemigo, pero permitido por Dios, porque sabe Dios que a través de esa prueba usted va a demostrar quién es. Usted va a demostrar quién es. No hay prueba que no podamos soportar. Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar, hermanos. Así que si usted está pasando por un problema que para usted parece ser demasiado grande, siga adelante. Pregúntele a Dios, quéjese con Dios, dígale, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero nunca maldiga a Dios. Quéjese con Él. Hijos, si un día confrontan a sus padres, no los maldigan. Bendígalos. Bendigamos a nuestros padres. Honremos a nuestros padres. Porque la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas largos días de vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, vemos que Job ha decidido hacer las cosas que todos debemos de hacer. No quedarnos sin preguntar, no quedarnos sin preguntar. Ahora, entonces dice aquí que Elifaz reprende a Job en el verso 4, 2 al 6. Capítulo 4, verso 2 al 6. Dice, si probamos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Miren lo que hacía Job. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decían, que decaían, mas ahora te desalientas al venir el mal sobre ti. Al cansarte, te conturbas, ¿no has puesto tu confianza en temer a Dios? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? Piensa ahora qué inocente se pierde, donde los rectos son destruidos. Yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria e iniquidad cultivan. Vemos cómo el impío, dice aquí que el impío prospera y todo, y sin embargo Job era una persona que enseñaba, una persona que ayudaba a las gentes, una persona que hacía todo lo correcto. Y dice, hey, ¿por qué? ¿Por qué te pasa esto? Si tú enseñabas, si tú hacías, hermanos, así es de que si nosotros enseñamos, cuidado. No es que Dios vaya a ser el que va a provocar en nosotros algo que nos pase. Muchas veces vamos a ser nosotros mismos, pero en otras ocasiones sabemos que tenemos que entender el conflicto que hay entre el bien y el mal.
Entonces, hermanos, ya para ir cerrando, ¿cuál es el ancla? El ancla es la esperanza. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para mi vida. Hubo esperanza para Job. Hoy sabemos lo que Job no sabía. Hoy sabemos nosotros lo que Job no sabía con claridad. Sabemos que el gran conflicto se decidió en la cruz del Calvario. Este es el Dios, el que Job le preguntaba si tenía ojos de carne. A ese mismo Dios que le preguntaba que si tenía ojos de carne, Dios se hizo carne para que él viniera a sentir lo que Job estaba sintiendo. Y él se hizo hombre para sentir el dolor que Job sintió, y lo sintió más que Job, porque a él sí le quitaron la vida. A él sí fue escupido, él sí fue abofeteado, él sí pasó todo lo que Job no pasó. Así es de que la respuesta de Job estuvo en Jesús. A ese Dios que le reclamó, a ese Dios que le preguntó, a ese Dios, ese mismo Dios dijo, yo voy a ir a sentir lo que él está sintiendo. Entonces, ¿qué dice aquí? Efectivamente tomó carne, habitó entre nosotros en Jesús y experimentó la amargura más profunda del alma para rescatarnos. Así que, hermanos, Él vino a rescatarnos y a pagar con su propia sangre. Hay un llamado para ti el día de hoy. Si hoy te encuentras hastiado, como se sentía Job, si sientes que Dios está contendiendo contigo o no entiendes los propósitos detrás de tu problema, de tu prueba, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios por lo que te esté pasando. Haz como Job. Quéjate con Dios. Mantén tu integridad ante Él y confía en que la obra de sus manos jamás será desechada al final del conflicto. Su justicia y su amor brillarán perfectamente en tu vida. Así que, hermano, no te apartes de Dios. No te alejes. Porque una vez alejado de Dios, ¿cuántas personas se alejan de Dios? Y creen que en un momento les va a ir bien. ¿Cuántas personas han caído en drogadicción? ¿Cuántas personas han caído en alcoholismo? ¿Cuántas personas han perdido memoria? ¿Cuántas personas han perdido todo? Aunque por causa del pecado a veces nosotros vamos a perder la memoria. Pero ahora que estamos bien, que nuestras oraciones sean, Señor, si un día, por las cosas del destino y por las cosas de esta vida, llegara a perder mi mente y no saber más de ti, recuerda que yo siempre te amaré, que siempre te llevaré en mi corazón. Porque una vez perdida la mente, hermanos, no sabemos. Pero si le entregamos a Dios todo, Él va a saber que hicimos una confesión delante de Él. Porque nadie estamos exceptos de un momento a otro, por un accidente, por culpa de otros, por culpa de uno mismo, podamos pasar por un momento difícil. Aunque los días sean duros, no te rindas, sigue adelante. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos esta palabra, Señor. Sabemos que hay momentos difíciles en nuestras vidas por las cuales pasamos, Señor, pero que estas pruebas no nos desanimen, Señor, sino que nos fortalezcamos en ellas, Señor, sabiendo que estás pronto a regresar. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, a cada uno de los presentes y a aquellos que no estuvieron presentes también, Señor. Que donde quiera que ellos se encuentren, tu Santo Espíritu trabaje en ellos, Señor. Sabemos que tu venida está muy pronto, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que cuando salgamos de este lugar, Señor, y vayamos a nuestros hogares,
Que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga.